Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches para algunos de ustedes. El día de hoy, gracias por su presencia. Una vez más, nos encontramos aquí en una sesión de Bariatric Rounds del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Y quiero darles la bienvenida en nombre del doctor Carlos Server, que el día de hoy no se ha podido conectar en este momento. Seguramente más tarde lo hará con nosotros. Y tenemos una charla muy interesante con un profesor de talla internacional que muchos de ustedes ya conocen. Cedo la palabra a la doctora Gaby Maldonado, miembro del Comité de Educación Médica Continua, quien nos dará la breve introducción del doctor Ponce. Muchas gracias, Toño. Y bueno, pues primero que nada quiero agradecerle infinitamente al doctor Jaime Ponce porque sé que tiene actualmente infinitas ocupaciones y pues bueno, aceptó poder participar el día de hoy con nosotros con una plática que además es un tema que hoy en día pues no podemos dejar de hablar dentro del campo de la cirugía bariátrica y dentro de todo lo que tenga que ver con sobrepeso y obesidad. Pues bueno, les voy a presentar al doctor Jaime Ponce, que es muy conocido, que seguramente muchos, sobre todo aquí en México, ya lo conocen porque pues es casi hermano y ha participado pues en infinitas ocasiones con nosotros. Pero bueno, pues para aquellos que no tengan a lo mejor conocimiento de quién es el doctor Jaime Ponce, pues bueno, él además de ser pionero en cirugía bariátrica y de muchos procedimientos de cirugía laparoscópica, él, bueno, siempre presumo que es mexicano, pero que vive en Estados Unidos, es orgullosamente mexicano, siempre lo dice así, y pues ha tenido una excelente proyección allá en Estados Unidos, pues él vive en Chattanooga, en Tennessee, y bueno, pues él es líder de cirugía bariátrica, es fundador de varias clínicas que son de las principales clínicas en Estados Unidos. Además de haber participado como presidente, es past president de la CMBS, del capítulo de Norteamérica de IFSO y bueno, en innumerables asociaciones. Y actualmente es presidente electo de IFSO. De esto, pues puedo comentarles que tiene excelentes participaciones en cuanto a investigación, en cuanto a publicaciones, es líder de muchos proyectos y de artículos publicados que tienen que ver con tecnologías muy innovadoras dentro de cirugía bariátrica. Y bueno, ese es un resumen de lo más importante que podríamos decir del doctor Jaime Pons. Entonces, de verdad, estoy muy agradecida por haber aceptado participar con nosotros. Y pues adelante, este es un gran tema del que estoy segura que nos vas a poder platicar muy bien. Gracias, muy amable Gaby, amable Antonio por la introducción y la presentación. Y bueno, por los que no me conocen, sí, soy mexicano, nací en Juárez, Chihuahua, estudié en Monterrey, en el TEC de Monterrey, y luego me vine a Estados Unidos y ya me quedé por acá. Pero orgullosamente soy mexicano y pues ahorita estamos de presidente electo de IFSO. Voy a empezar mi presidencia en Toronto ahora en septiembre. Espero verlos por allá. Y si no, vengan a París en el 27, va a ser un congreso súper espectacular porque va a ser no solo mi presidencia de Presidential Address, pero también pues invitarlos a que nos acompañen en París también. Este es un tema muy interesante ahorita porque todo el mundo está con pendiente, ¿verdad? Los números de cirugía bariátrica han bajado en muchos países, las nuevas terapias de GLP-1 están erosionando los números de cirugía, a pesar de que en muchos casos no son comparables, a pesar de que hay muchos problemas con los medicamentos, a veces siguen distrayendo a la gente y los números han bajado en algunos lugares. Entonces, lo que voy a hacer aquí es darles una perspectiva de Estados Unidos, porque es de donde tengo más datos y es de donde tengo más experiencia de lo que está pasando en cuanto a los GLP-1 y también en cuanto a mi perspectiva de qué es lo que va a pasar. Y les voy a llevar paso a paso cómo creo yo que esto va a evolucionar. Pero me voy ahorita a ir atrás, me voy a ir ahorita unos 4 años antes, cuando los GLP-1 salieron a Estados Unidos. Bueno, en aquel entonces, de hecho, estamos muy entusiasmados, el ASMBS y IFSO, con que sacamos las nuevas indicaciones para cirugía bariátrica y metabólica.
Yo creo que la sacamos bastante tarde, ¿verdad? Más de 30 años después de las guías originales del Instituto Nacional de Salud en que todo el mundo seguía de 1991. Muchas cosas han pasado desde entonces y finalmente aceptamos nuevas indicaciones con índice de masa más bajos para indicación a cirugía, con pacientes de edad más avanzada o pacientes más jóvenes como puente para otras terapias, pacientes más enfermos. Nos juntamos los comités científicos de las dos organizaciones e hicimos una publicación en los dos journals, en el de Obesity Surgery y en el de SORD de leyes MBS. Y esto trajo mucha publicación en los medios. Le estoy poniendo ahí una noticia del USA Today, que es un periódico nacional de Estados Unidos, en donde decía, nuevas guías expanden las indicaciones de cirugía bariátrica. Y la pregunta es si los seguros van a cubrir estas cirugías. Y yo de hecho tenía cierta curiosidad, ¿verdad? De cómo lo iban a tomar los seguros, porque normalmente los seguros no toman las nuevas indicaciones tan rápido, pero increíblemente en Estados Unidos vimos que en los primeros años muchos de los seguros empezaron a adoptar estas nuevas guías. De hecho, si ustedes ven ahí abajo que dice Blue Cross Blue Shield BCBS de Tennessee, en mi estado, podemos ya hacer ahorita de esos seguros, podemos hacer pacientes con índice de masa de 30, con diabetes, con apnea del sueño, podemos hacer índices de masa de 35 sin tener ninguna complicación médica de la obesidad. Entonces es interesante, ¿verdad? Adolescentes que antes no nos dejaban hacer, ya se pueden hacer. En el mundo hicieron esta encuesta y el 40% de los países tienen algo que ha adoptado las indicaciones de las nuevas guías. Pero, ¿qué hicieron estas guías con los números de cirugía bariátrica? De hecho, al mismo tiempo que aparecieron estas guías es cuando se empezaron a probar los medicamentos de GLP-1. Una cosa no la veíamos con la otra como que si fuera a afectar así tan directamente. También otra cosa que sucedió al mismo tiempo es que en los últimos 5 años los números de procedimientos robóticos en Estados Unidos se han incrementado increíblemente. Ya ahorita cada hospital en Estados Unidos tiene no un robot, pero tiene probablemente más robots que los que hay en toda la Ciudad de México, en Monterrey, no sé, es una cantidad increíble. Hay estos hospitales que tienen 10 robots, 12 robots, 15 robots, como si fuera algo así tan normal. Y eso ha incrementado el uso de los robots. En Estados Unidos, ya cerca del más del 40% de los casos ahorita ya en la actualidad se hacen por cirugía robótica y estos continúan incrementándose. Y yo creo que la guerra entre las compañías de robots se va a incrementar en este año que viene cuando eh, el Hugo de Medtronic y el Ottava de Johnson Johnson se aprueben para hacer cirugía general y cirugía bariátrica. Va a ser una competencia muy interesante. Pero estas compañías, la compañía de Intuitive, empezaron a sacar noticias de este tipo. En el 2023 decían que las cirugías bariátricas estaban disminuyendo por los medicamentos que estaban saliendo. Ya las compañías estaban notando entre ellas que, y esto fue lo mismo que estaban sufriendo las compañías de grapadoras y todas las compañías de nuestras instrumentaciones en la cirugía, estaban sufriendo la disminución de los casos. Y eso no era anecdótico, ya ahorita podemos ver en retrospectiva los números. Estos son los números de los centros acreditados en Estados Unidos por el MBS AQIP. Y si vemos del 2021 al 22, hubo crecimiento de casos del 9.2%, pero ese fue el número más alto que tuvimos porque bajó en el 2023 5.6% y mucha gente, yo oí decir a mucha gente que la baja era muy poca y que no nos estaba afectando, pero eso nomás era el principio porque después bajó el 19% para el 24 y no tenemos los números del 25 y no sabemos qué está pasando en el primer semestre del 26, pero yo les puedo decir claramente que en el 25 bajaron más los casos y en el 26 siguen bajando más los casos. De hecho, les voy a mostrar otros indicadores indirectos que nos muestran eso, un poco más adelante. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Incluso las compañías de dietas, por ejemplo, como Weight Watchers, tuvieron que incluir los GLP-1s para poder sobrevivir, si no estas compañías no estaban ya vendiendo sus productos.
Muchas celebridades empezaron a decir que ellos estaban utilizando los GLP-1s, que de hecho les estaba funcionando bien. Y como vemos aquí, una bola de comerciales que salen en la televisión en donde Serena Williams, la tenista, dice que utiliza los GLP-1 y que le ha funcionado, y de ahí han salido un montón de actrices que los han utilizado. Yo de hecho en el 23 hice una encuesta en Twitter, en Twitter X, comentándole o pidiéndole a mis colegas del ASMBS que me dijeran cuántos de ellos les había afectado el volumen. Y en ese entonces, estamos hablando del 23, el 46% me dijo que les había bajado el volumen. Neil Flock, que ustedes probablemente lo conozcan, él tiene muchos más seguidores que yo en Twitter, tiene más de 120,000 seguidores, una cosa increíble. Le preguntó a más colegas del ASMBS y 57% dijeron que tenía una baja de casos. Entonces era una realidad que no a todos, pero muchos de los cirujanos les estaba bajando el volumen. ¿Quién sabe por qué al principio no les afectó mucho a los centros académicos? Y yo pienso que es porque ellos veían más pacientes de seguros del gobierno como Medicare, y Medicare en ese entonces no cubría los medicamentos. Entonces, como no cubría los medicamentos, el paciente seguía buscando la cirugía. Lo interesante es que los medicamentos tuvieron muchos problemas al principio. Era muy difícil el acceso, el costo, los seguros no los cubrían, la producción de los medicamentos no se daba abasto y requería que el paciente siguiera tomando los medicamentos todas las semanas y de por vida. Y aún con todas esas restricciones, nos estaban dañando los números de cirugía bariátrica. Es lo que más me impresiona, que el puro marketing, el puro comercialización, es lo que hizo que se distrayeran. Y ustedes saben muy bien que estos medicamentos, si los dejaban de tomar, hay una reganancia de peso. Este es el Step 1 de semaglutide. Y no todos los pacientes en el Step 1 perdieron el 15% del peso del cual está marketizado de esa forma, hace el marketing. Es el 50% de los pacientes perdieron el 15% del peso. Es decir, si ustedes ven la pérdida de peso de los otros pacientes, del otro 50% fue menos del 15%. Y con Tirzepatide fue muy similar, o sea, dejaban de tomar el medicamento, este es el Sermon 4, lo dejaron de tomar y reganaron peso durante ese periodo. Pero los pacientes que siguieron tomándolo, de hecho, perdieron más peso en otro año de seguirlo tomando. Este es un estudio interesante porque este es datos de la vida real, no datos de estudios clínicos randomizados. Este es un estudio en donde se vieron 41,000 pacientes. Esos son muchos pacientes. El estudio más grande de pacientes de vida real, de situación real, en donde se compararon qué pasaba con semaglutide y qué pasaba con tirzepatide en vida real. Y nada más les voy a decir les voy a pedir que se enfoquen en esto, ¿verdad? Pacientes obesos sin diabetes con semaglutide perdieron 10% del peso, no perdieron el 15% que perdieron en el estudio randomizado. Y con tirzepatide perdieron el 17%, no perdieron el 21 o el 25% que perdieron en el estudio clínico. Es decir, los pacientes en vida real pierden probablemente un 5% menos, porque quizás no toman consistentemente el medicamento o no tienen la supervisión que tenían en el estudio clínico o muchos otros factores que pudieran contribuir. La otra cosa que tenemos es que si ustedes ven otros estudios, por ejemplo el SELECT Trial, que es para pacientes que tenían riesgo cardiovascular, y ya sabemos que la promoción es de que la semaglutide disminuyó 20% el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Pero si ustedes ven, los pacientes incluidos en este estudio perdieron solo el 9,4% del peso, no lo perdieron el 15%. Ahora, hay dos factores que yo sé que influyeron. Uno es que la edad promedio de estos pacientes era de 61 años, o sea, pacientes más grandes, porque son los que tienen más riesgo cardiovascular, y había más pacientes masculinos, 72% eran hombres contra mujeres. Y es bien sabido ya ahorita que que los hombres pierden menos peso que las mujeres con el GLP-1. Es un dato muy interesante que probablemente nos sirva en el futuro para valorar lo que un paciente masculino pueda perder comparado contra un femenino. Pero estas compañías han hecho estudios
en todas las enfermedades, apnea del sueño y se aprobó el tirzepatide para apnea del sueño, MASH en el hígado, hígado grasoso y las dos compañías tienen aprobación para el uso de medicamento para esteatohepatitis y en los dos han mostrado este beneficio. Y así una vez más, el otro problema que tenemos de estos medicamentos es que no tenemos datos a largo plazo. Lo más largo que yo he visto es una presentación oral a 3,5 años de seguimiento, en donde mantienen el peso los pacientes mientras estén con el medicamento. Pero no hemos visto datos más allá de 3, 4, 5 años en vida real. O sea, ¿qué es lo que está pasando con estos pacientes? Eh, Sabemos que la cirugía bariátrica tiene efectos en la disminución del riesgo cardiovascular muy significativos, más del 40 al 50%, dependiendo de lo que estés viendo, que es muy superior a lo que vemos con los medicamentos. Claro que esto no se ha promocionado tanto como las compañías lo han promocionado con sus medicamentos. Pero entonces seguimos viendo datos. Este ya es desde 2024. En el 2024 tenemos datos de los seguros comerciales y de Medicare en Estados Unidos y los números han bajado 25% de cirugías y han subido en los medicamentos 132%. Muy similar a lo que vimos con el ASMBS en MBS QIP, que si ustedes suman el 19% y el 5 o 6% da 25%, que es lo que se estima que ha disminuido los casos en Estados Unidos hasta el 2024. Pero si ustedes ven el número de recetas individuales que se han hecho en Estados Unidos para diabetes, son un número increíble. Y el número de recetas que se han hecho para obesidad son otro número increíble. Y estos son datos hasta el 2025. Se calcula ahorita, si ustedes suman esos dos, son 21 millones de recetas individuales. Se calcula ahorita que ya son cerca de 30 millones de individuos en Estados Unidos que están tomando los medicamentos. Es un número exorbitante de pacientes que están tomando los medicamentos. Y la otra cosa que se me hace a mí muy interesante es que por primera vez el CDC en Estados Unidos documentó que hay una disminución del rango de obesidad en Estados Unidos. Siempre habíamos visto una curva que crecía, 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 y esta es la primera vez que vemos que disminuye. A mí se me hizo increíble ver esto. Ahora, no hay una correlación directa por qué esto está sucediendo. Pero este es un artículo del Financial Times en donde dice, a pesar de que no hay una directa correlación, coincide con la aparición de los medicamentos y coincide con el uso de que uno de cada 8 americanos están tomando los medicamentos. O sea, si ustedes ponen las dos cosas juntas, ¿verdad? La aparición de los medicamentos y la disminución de la obesidad en 2%, pues quiere decir que los medicamentos por primera vez han parado la curva de crecimiento de obesidad y la han hecho que baje, de hecho. O sea, para mí es increíble, algo que no hemos podido hacer antes de ninguna forma, con ninguna dieta, con ningún otro mecanismo. Y esto lo vi en las noticias recientemente, esto apareció hace menos de un mes, en donde comparaban el 2025 con el 2022 y sigue bajando, o sea, estamos hablando de que bajó al 40%, del 42 al 40% y ahora al 37%. Esto no está avalado por el CDC, pero esto es una encuesta de Gallup, que es una encuesta diferente, pero ellos estiman que sigue bajando el rango de obesidad. Si esto llega a ser cierto, validado por la CDC, pues es ya una disminución más grande de la obesidad que lo que estábamos viendo antes. Pero tenemos que tomar en cuenta que de los índices de masa de obesidad que están creciendo más, no son los índices bajos, son los índices más altos. Los índices de 60, de 50, son los que están creciendo a un rango más rápido que los índices de masa de 30 o de 40. Y eso tenemos que poner atención porque quizás estos pacientes respondan menos a los medicamentos y quizás estos son los que vamos a estar operando más frecuentemente en el futuro. La otra cosa que también está sucediendo es que con el tiempo, este es en el 2024, los empleadores de muchos que tienen muchos empleados empezaron a cubrir los medicamentos. Algunos se dieron cuenta que era muy caro cubrirlos, otros hicieron negociación con las compañías y les pidieron que les dieran precios más bajos. Pero independientemente de todo esto, el gobierno
de Estados Unidos hizo una negociación para que las compañías que producen esos medicamentos les bajen el precio y que le dieran un precio especial a los pacientes del gobierno. Y el presidente Trump los forzó, les dijo, si no lo hacen, no los voy a dejar que vendan medicamentos. O les hizo ahí una amenaza tipo Trump, como las que le gusta hacer, y tuvieron que bajar los precios. Ahora ya se pueden inyectar por $350 al mes el medicamento, pero a Medicare, empezando en julio primero, el mes que entra, al paciente de Medicare le va a costar $50 al mes estar en estos medicamentos. Esto es lo más bajo que yo he visto. Entonces, esto lo que quiere decir es que $50 es algo que un americano sí puede pagar al mes. Quizás $350 todavía está un poco caro para muchos, pero $50 es una cosa muy barata. Entonces, empezamos con el precio de $1,000, $1,300 y ahora es $50 al mes. Es una cosa increíble. Y la cosa que les digo que es increíble es porque esta encuesta de OAC dice aquí que le hicieron una encuesta a muchos pacientes o población que sufría obesidad y que estaban trabajando y 51% dijeron que se quedarían en su trabajo si les cubría el medicamento. 44% dijeron que cambiarían de trabajo si les cubría el medicamento. Es decir, nomás por el puro medicamento quisieran cambiar de trabajo o se quedarían en su trabajo, aunque no les guste mucho el trabajo. Y el 78% dijeron que usarían el medicamento de por vida. Ahora sabemos que una cosa es lo que dicen y otra cosa es la realidad. Y la realidad es muy diferente. Este estudio, este sí es un estudio randomizado, el Surmont 5, que se compararon los dos medicamentos, el tirzepatide y el semaglutide. Comparados los dos medicamentos, ganó el tirzepatide con 20% contra el 14% del semaglutide. Eso nomás para que vean que ya entre los medicamentos y las compañías se están peleando. La respuesta de semaglutide es que ellos tuvieron que hacer un estudio que se llama el Step Up, en donde incrementaron la dosis de la semaglutida de 2,4 a 7,2, o sea, se fueron tres tantos más sin brincar en pasos lentos. O sea, la dosis subió de 2,4 a 7,2 y consiguieron mejor pérdida de peso, pero aún así no alcanzaron la pérdida de peso que tiene el tirzepatide. Pero esto nomás es para que vean cómo las compañías también entre ellas están peleando por quién pierde más peso. Increíblemente, pero eso va a seguir sucediendo. Ahora, el costo. Antes de que bajaran los precios, el costo de los medicamentos era muy caro. Y hicieron este estudio en donde al año la cirugía era más efectiva en costo que el medicamento, porque salía más caro el medicamento en un año. Ahorita esta curva se va a tener que mover 2 o 3 años más, porque el medicamento ya va a estar más bajo. Y este es otro estudio de costo en donde 30,000 pacientes se analizó el costo y se comparó cirugía con medicamentos y el costo de los medicamentos a 2 años fue $11,000 más caro que la cirugía. $11,000. Claro, los costos en Estados Unidos son muy caros, pero es una diferencia significativa. Esta es una caricatura de Walter Porris, le gusta hacer caricaturas, y lo interesante de esto es que a pesar de que tenemos la cirugía metabólica, es la cirugía más efectiva, los médicos familiares, los médicos internistas ya no la están recomendando. O sea, recomiendan el medicamento para todo. Ya se les olvidó la cirugía, o sea, la cirugía ya no existe para ellos. El medicamento es lo que tienen que probar todos los pacientes. A pesar de que hay pacientes que pudieran necesitar la cirugía, ya no la están recomendando. Ahora les voy a enseñar esto, es interesante. ¿Qué pasa con los pacientes en realidad cuando utilizan el medicamento? ¿Qué tanto tiempo lo utilizan? Este es un estudio de Cleveland Clinic, 7,800 pacientes y el 50% dejaron de utilizar los medicamentos al año. En un año, 50%. En un año, la mitad de los pacientes ya no utilizan medicamento. Y estas son las razones. Por síntomas, por costo, por pérdida de peso inadecuada, porque no les funcionó, por lo que ustedes quieran. Otro estudio, este es de Vanderbilt, el mismo resultado. Al año, 50% discontinuaban el medicamento. Es decir, esto es algo que tenemos que captar, es una oportunidad para nosotros. El 50%, uno de cada dos pacientes al año, dejan de tomar el medicamento. Este es un estudio de Blue Cross Blue Shield.
a 3 meses, a 12 semanas, solo el 42% estaba utilizando el medicamento en forma correcta. Es decir, no solo no lo dejan de tomar, pero también los que lo siguen tomando, quizás no lo utilicen en forma correcta, no lo están tomando constantemente, adecuadamente, y quizás no estén perdiendo el peso adecuado. Ahora bien, ahí viene la realidad más fría. Estos son datos indirectos de eh, expedientes electrónicos, así se dice en español, ¿verdad? Expedientes electrónicos o medical records, electronic medical records en Estados Unidos, de una compañía que es la más grande, que se llama Epic, que tiene una cantidad increíble de pacientes, tiene millones de pacientes en su sistema. Y entonces extrayeron los números de pacientes que han utilizado GLP-1 y ahí ven desde el 2017, 2018, solo el 0.22% estaban tomando algún GLP-1, que probablemente era Ozempic, que es cuando salió. Pero de ahí a la actualidad, este es el tercer cuarto, sí, el tercer cuarto el tercer trimestre de 2025 están ya tomando el 25% de los pacientes ya están tomando el medicamento. Es decir, esta es una cantidad increíble de pacientes que están tomando este medicamento actualmente. Pero ¿qué pasó con la cirugía? En el mismo periodo, la cirugía no se afectó hasta el 2022. Del 2022 al 2025 bajó el 46%. O sea, si ustedes ponen en perspectiva esto, el 25% que les mencioné al 2024 probablemente ya se está convirtiendo en un 50% en el 2026. Si somos realistas, este número yo creo que no se ha detenido. Lo hemos visto en muchas prácticas, entonces hay muchos programas en Estados Unidos que han cerrado completamente y los cirujanos se han quedado sin trabajo por la disminución de casos. Y la otra cosa que está sucediendo es la píldora. Las dos compañías, Wegovy y la píldora de Lilly que se llama Fundayo en Estados Unidos, tienen un efecto. De hecho, la píldora de Eli Lilly Fundayo tiene un efecto menor que la inyección, 11% de pérdida de peso, y aún así hay pacientes que quieren la píldora. Yo ya he tenido pacientes que han cancelado la cirugía, que me dijeron, yo no quería las inyecciones porque tengo miedo a las inyecciones, pero cuando se ve la píldora cambian a la píldora. A pesar de que la píldora les va a dar menos peso, a pesar de que la píldora tiene que tener mucho más adherencia porque la tienen que tomar a diario, la píldora de semaglutide la tienen que tomar en ayunas. Imagínate que se te olvide la tienes que tomar en ayunas. Imagínate que se te olvide tomarla un día, ya no vas a perder el peso tan adecuadamente. Y de hecho eso se vio en los estudios clínicos. Tenían que ser los pacientes muy consistentes en la toma del medicamento. Pero ¿qué va a pasar en el futuro? No, el futuro tiene muchas cosas que ya vienen, ya están por venir. Número uno es el Retatrutide. El Retatrutide es un análogo, triple análogo, tres acciones, ¿verdad? GLP-1, glucagon y GIP, tres acciones y la pérdida de peso en la fase 2 del estudio clínico a un año, 48 semanas, fue del 26% en la dosis máxima. Y 25% de los pacientes, o 26% de los pacientes perdieron 30% de pérdida total. Pero recientemente acabamos de ver resultados de la fase 3. Estos son el último estudio randomizado. Lo que tiene que hacer este medicamento para que se apruebe, tienen que completar cuatro estudios, ¿verdad? Se llaman Triunfo 1, 2, 3 y 4. El Triunfo 1 es para obesidad, el 2 es para obesidad con diabetes, el 3 es para obesidad con riesgo cardiovascular, el 4 es para obesidad con osteoartritis. El, el Triunfo 4, que era el más corto, 68 semanas, sacaron los resultados en febrero. Y la pérdida de peso de esos pacientes en 68 semanas fue del 28.7% de peso. Y mejoró 76% el dolor de rodillas y otras funciones articulares. Y en la tercera semana de mayo, sacaron la publicación. Este es los resultados dependiendo de la dosis. Pero sacaron los resultados del Triunfo 1, que es para obesidad. Y el Triunfo 1
tuvo resultados muy similares en cuanto al peso, y ahorita les voy a hablar, pero la mayor distracción, estas son noticias, la mayor distracción es que la mayoría de los pacientes que se salieron del estudio clínico, se salieron, ¿saben por qué? Porque perdieron mucho peso. Es decir, esa fue una de las razones más grandes de salirse del estudio de los pacientes, porque estaban perdiendo mucho peso. De hecho, este es el estudio del Triunfo uno. Con la dosis mayor perdieron 28,3%, pero el 45% de los pacientes perdieron 30% o más del peso. De hecho, los pacientes que se salieron del estudio clínico, la mayoría, el promedio, perdió 32% de peso. Y el 65% agarraron un índice de masa de menos de 30. Este estudio se extendió de 72 semanas a 104 semanas, que son 2 años, y los pacientes perdieron 30,3% del peso. Ahora, ¿qué significa esto? Que en 2 años pierden el 30% de peso. Esta es la pérdida de peso con cirugía. Nos queda claro que el 30% ya es pérdida de peso quirúrgica, ¿verdad? Y este es el estudio a 72 semanas y el estudio a 2 años, 30%. Ahí está el medicamento. El medicamento se está promocionando ya ahorita. El estudio clínico está promocionado como el primer medicamento que tiene pérdida de peso equivalente a la cirugía bariátrica. Ahora sabemos todos nosotros que probablemente esto no sea cierto en vida real, pero es la realidad como lo van a promocionar. ¿Qué tanto se va a tardar para que la FDA lo apruebe? Yo creo que esto se va a aprobar el año que entra, en el 2027, porque necesitan terminar los otros dos estudios y porque necesitan meter todos los datos a la FDA y eso toma tiempo. Pero no nada más es el retatrutide, también hay otro medicamento que va a salir que es el survodutide. Este es un análogo de dos medicamentos igual, GLP-1 y glucagon. La pérdida de peso es mm, mejor que la semaglutida y muy equivalente al tirzepatide. Y ya van también a la fase 3. De hecho, ya publicaron este beneficio en el hígado muy increíblemente positivo. Eso va a ser en el 27, pero en el 28 vamos a ver estos dos medicamentos. Estos dos medicamentos van a tener una inyección mensual, no semanal, pero mensual. Esas son las cosas que tenemos que estar viendo en los próximos 2 y 3 años. Pero ¿qué va a pasar con nosotros, con la cirugía bariátrica? Yo creo que si nosotros nos concentramos en ver a todos los pacientes que necesitan tratamiento por obesidad y no solo nos concentramos en cirugía, vamos a poder poner pacientes, que es lo que yo estoy haciendo en mi clínica, de 10 pacientes, 9 quieren medicamentos. Bien, los ponemos en medicamentos y hacemos cirugía por los que podemos hacer cirugía, pero muchos de ellos, de estos medicamentos, como les dije, el 50% dejan de tomarlo al año, van a requerir eventualmente cirugía. Y igualmente, algunos pacientes con cirugía los estamos poniendo en medicamentos para que mantengan el peso a largo plazo. Entonces, la combinación de terapias es lo que va a prevalecer. Yo creo que en el futuro, si nos enfocamos bien a ofrecer las dos terapias, vamos a poder manejarlos por combinación mejor. Entonces, todos nosotros tenemos que poner muy alertas y estudiar acerca de los medicamentos para ser unos expertos en esto. ¿Qué evidencia hay en combinación de terapia? Es un concepto del que hablamos, pero ¿qué evidencia hay? Bueno, si vemos este estudio, este es un estudio nacional multicéntrico también de expedientes electrónicos, 113 millones de pacientes. Y si ustedes ven los pacientes que estaban en cirugía, a los 5 años de la cirugía, el 11% ya están tomando medicamentos. Y a los 8 años de la cirugía, el 20% ya están tomando medicamentos. Estamos hablando de las dos cirugías más comunes, la manga y el bypass gástrico. O sea, uno de cada 5 pacientes de cirugía a los 8 años ya están tomando medicamentos. Esto es puros datos electrónicos. Ya está el tipo de medicamento que están tomando de acuerdo al año. Son los nuevos GLP-1s más recientemente, obviamente. Pero el primer estudio randomizado, doble ciego, placebo control, para comparar la combinación de terapias ya se publicó, se acaba de publicar ahora en mayo, el Body Step Trial. El Body Step Trial agarraron pacientes, 70 pacientes que tuvieron manga o bypass
Y estos pacientes no perdieron más del 20% del peso total del paciente. Es decir, tuvieron resultados subóptimos, una respuesta subóptima de lo que se esperaba, menos del 20% de pérdida de peso. Los pusieron en dos grupos, uno con placebo y otro con semaglutide. Y los siguieron por un año, 68 semanas, un año y 4 meses. Después de esto, vieron que los pacientes en placebo no perdieron nada de peso, es decir, la cirugía no funcionó mejor al siguiente año, pero los pacientes que pusieron semaglutida perdieron 19% del peso. Es decir, la semaglutida por sí sola pierde el 15%, o sea, quiere decir que hay un efecto aditivo y no solo este, como agregarle el 15% nada más, sino se exacerbó, se le dio un boost a la cirugía. El medicamento le dio una exacerbación al efecto de la cirugía que había perdido. Entonces, la combinación de terapia, y esta es una teoría que Lee Kaplan tenía ya desde hace tiempo, de que decía que los medicamentos no va a ser uno más otro, sino que se van a combinar y van a enaltecer el resultado de la terapia que se está agregando. Es decir, si tú le agregas semaglutida, no es que le estés agregando 15% de peso, sino que le vas a agregar más porque vas a hacer que la cirugía funcione mejor con el medicamento. Teoría y un concepto que ya se demostró en este estudio randomizado, que es el único que hay en terapia combinada. El otro posicionamiento es cuando los pacientes no responden al medicamento, cuando se les debe hacer cirugía. Y lo más importante es intervenir pronto en vez de dejar que recuperen todo el peso. Es cuando les va a ir mejor con la cirugía. Es decir, si dejan que el paciente recupere todo el peso que perdieron con el medicamento y empiezan otra vez de cero, la cirugía va a funcionar, pero funciona mejor con el efecto del medicamento que tuvo, aunque haya sido un efecto parcial. La descontinuación del medicamento tiene que ser la cirugía muy pegado a ese nivel. El problema es que todavía hay mucho estigma contra la cirugía, contra la obesidad, contra los tratamientos y este es un problema que va a seguir existiendo. Una de las cosas que hizo IFSO es cambiar el nombre de la federación y la razón por la que hicimos esto es porque nosotros tenemos que ser considerados médicos de la obesidad y no solo cirujanos bariatras. Porque si dejamos que otros manejen la obesidad médica, va a suceder lo que sucedió con los cirujanos cardíacos, que es los cardiólogos le ponen stents a todos los pacientes hasta que ya se cansan y le refieren los pacientes ya más complicados al cirujano cardíaco. Cuando antes el cirujano de corazón hacía bypasses de uno, dos y los muy sencillos, ahora hacen casos muy complicados, porque ellos no controlan el flujo de pacientes. Si nosotros controlamos el flujo del paciente, si podemos escribir recetas, podemos hacer endoscopía y podemos hacer cirugía, si hacemos las tres cosas, nosotros vamos a controlar el flujo de pacientes. Pero si dejamos que alguien más lo controle, vamos a perder cirugías. Y entonces cambiamos el nombre a Federación Internacional de la Cirugía y otras terapias para la obesidad. En conclusión, les quiero decir que tenemos terapias muy válidas y que la combinación va a ser el futuro y que el futuro de la cirugía bariátrica no va a desaparecer, sino que van a crecer más los pacientes que vengan a tratamiento. Y un porcentaje pequeño va a llegar a cirugía, pero ese porcentaje pequeño va a ser más grande que el que existía antes. ¿Cuáles son las oportunidades en el futuro? Bueno, ya les había dicho que el sexo del paciente, ser hombre o ser mujer, hay una diferencia. Esto es un subestudio del STEP trial, del estudio original de semaglutide. Si ustedes agarran la mayoría de los pacientes fueron mujeres, 74%, y perdieron el 15%, pero si ustedes nada más agarran a los hombres, perdieron el 8.4%. Es una diferencia de casi 5, 6, 7 puntos de porcentaje. Entonces es una diferencia importante. Si ustedes agarran los diferentes step trials, que son los step trials que hicieron para obesidad, para diabetes y para continuar después de que lo pararon para continuación del medicamento, todos los hombres perdieron menos peso que las mujeres en todos los step trials. Es decir, los hombres van a responder menos a los medicamentos y quizás nosotros vayamos a operar más hombres que mujeres en el futuro. La otra cosa es si ustedes ven en el SELECT trial,
fueron más hombres, ya les había dicho eso, fueron más hombres y perdieron menos peso que en el estudio original de semaglutide que tuvo más mujeres. La edad. Ya les había comentado que los pacientes más grandes, y de hecho el subanálisis del STEP 1 y del STEP 2, los pacientes más grandes, mayores de 65 años, perdieron menos peso que los menores de 65 años. Igual con el tirzepatide. Tirzepatide fue lo mismo. Es decir, pacientes más grandes van a perder menos peso. Y si ustedes ven, incluso en el Select Trial, que fue el promedio de pacientes tenía 61 años de edad, los pacientes más grandes de 60 y de 70 años perdieron menos peso que los pacientes de 50 años. Diabetes. Ya sabemos que eso sucede igual en cirugía, igual en los medicamentos. Los pacientes con diabetes pierden menos peso con los dos medicamentos, aproximadamente un 5% menos de la pérdida de peso. Entonces, a lo mejor vamos a operar pacientes más grandes, hombres, diabéticos y índice de masa más alto. Esto es algo que los estudios clínicos no han incluido en sus estudios randomizados. La mayoría, el promedio del Step 1 fue 38 BMI. El del Surmont 1 fue 38 BMI. La mayoría de los pacientes que se incluyeron fueron de índice de masa de 30. Solo el 30% de los pacientes tuvieron un índice de masa de más de 40. Y lo que no sabemos es cuántos tuvieron índice de masa de más de 50. No está reportado, pero si ustedes me preguntan cuál es mi adivinanza en eso, mi estimación, no es más que un porcentaje muy mínimo. Quizás ningún paciente tuvo índice de masa de 50. Entonces, la mayoría de los pacientes índice de masa de 30, el 30% índice de masa de 40 y quizás 1% quizás tuvieron índice de masa más alto. Pero estos pacientes necesitan perder más peso y el porcentaje de pérdida quizás va a ser menos en estos pacientes. Eso no se sabe, pero eso es una estimación. La adherencia a largo plazo, ya se los comenté, el 50% dejan de utilizarlo al año. Y esto se vio en el estudio de Cleveland Clinic, en el estudio de Vanderbilt. Pero lo que no les dije es qué pasaba en el año 2 y en el año 3. Bueno, si ustedes ven el 50% del año 1 comparado con el año 2 y el año 3, los pacientes no lo usan por largo plazo. 25% en el año 2 y 10% en el tercer año. Es decir, los pacientes no mantienen la terapia por tiempo. Entonces, eso es muy importante porque vamos a ver pacientes que se van a cansar de los medicamentos. Y los estudios en vida real pierden menos peso. Quiere decir que no vamos a ver la pérdida de peso estimada. Esta es mi última transparencia, que es la que les va a dar la dimensión en Estados Unidos. Si en Estados Unidos calculamos que hay 20 millones de individuos que están tomando los medicamentos y la mitad los dejan de utilizar al año, vamos a tener 10 millones de pacientes que están dejando de tomar los medicamentos. Si solo agarráramos el 1% de esos pacientes y haríamos 100,000 cirugías, estaríamos capturando un 35% de las cirugías que hacemos ahorita. Es decir, incrementaríamos las cirugías a un número que quizás nos mantengan ocupados. Una vez más, si el número de pacientes vienen a nosotros a que les demos tratamiento para la obesidad y capturamos 1%, no estamos capturando el 5 ni el 20%, pero 1% de los que dejan de tomar los medicamentos, vamos a tener pacientes para que nos mantengamos más o menos ocupados. Entonces yo creo que es importante, el mayor mensaje que les puedo dar es que incorporen obesidad médica en sus prácticas, no dejen que otros los manejen a esos pacientes. Los invito al Congreso de Toronto y muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Excelente presentación, doctor Jaime Ponce. Y números asombrosos, como dice, el 1%, pues pueden ser bastantes pacientes que nos mantengan ocupados en un futuro. Ahora, pregunta, ¿qué expectativa se tendría de que ese número de pacientes se incrementase en el futuro? ¿Se esperaría alguna proyección distinta con los nuevos fármacos de aplicación mensual? ¿O estimaría o cambiaría su percepción actual con otros medicamentos que vienen o lo que viene en el futuro? Sí, o sea,
mis expectativas es que los nuevos medicamentos, lo que va a afectar más no son de hecho los medicamentos, es el mercadeo que hagan con esos, la promoción de los medicamentos. Es de cuenta que va a salir un medicamento que va a ser equivalente a la pérdida de peso de cirugía. Entonces, todos los pacientes van a querer preguntar por ese medicamento. Aunque no lo utilicen de por vida, aunque se cansen, causa más síntomas el Retatrutide y probablemente los van a mantener en dosis más bajas para que no tengan tantos síntomas. Quizás muchos de ellos los van a tener que dejar porque los síntomas les molestan. Y luego va a salir la inyección mensual. Sí, es atractivo, va a distraer más pacientes, pero con el tiempo los pacientes dejan de tomar ciertos medicamentos, pero la inyección mensual suena muy atractiva para que el paciente sea más complaciente. La píldora no creo que nos vaya a afectar mucho, es atractivo para muchos pacientes, pero muchos no van a tener los resultados y van a dejar de tomarlas, como dejan de tomar otros medicamentos orales que existen y que no les funcionan igualmente. Pero sí, sí va a afectar. Yo creo que ahorita, si no hacemos nada, si nos quedamos sentados viendo a que pase todo enfrente de nosotros, la cirugía bariátrica puede desaparecer en nuestras prácticas. Así de drástico te lo digo. Pero si hacemos algo que es atender obesidad médica, nosotros podemos capturar a esos pacientes, porque nosotros les podemos presentar las opciones más temprano, les podemos presentar las opciones cuando estén fallando con el medicamento, les podemos dar la confianza de que el paciente de cirugía no es la cirugía no es tan peligrosa porque los puedes introducir a otros pacientes en un grupo de apoyo, otros pacientes quirúrgicos que hablen bien de la cirugía. Tienes más capacidad para introducir el concepto de la cirugía si tú manejas al paciente. Si tú no lo manejas, los médicos de obesidad médica nunca te los van a mandar. Es como los endocrinólogos. ¿Cuándo te mandan un paciente diabético? Cuando ya se cansaron del paciente. No te lo mandan temprano, cuando deberían de mandártelo. Nunca te lo mandan. ¿Por qué? Porque ellos pueden introducir una bola de medicamentos hasta que se cansen. Así va a ser esto. Yo de hecho escuché a unos expertos en obesidad médica aquí en Estados Unidos diciendo, ahora con el Retatrutide vamos a tener tantos medicamentos que le vamos a ofrecer a un paciente de índice de masa de menos de 35, semaglutide o tirzepatide, y más de 35 le ofrecemos Retatrutide. O sea, ya están hablando como si tuvieran una manga para este paciente y un bypass para este y un duodenal switch para el otro. O sea, ¿cuándo van a mencionar cirugía? Nunca. Van a jugar con los medicamentos hasta que se cansen. Y le van a decir al paciente, ¿sabes qué? Mira, este no te funcionó muy bien, vamos a cambiar este medicamento ahora y vamos a seguir manejándote con este otro medicamento. Y mientras son peras o son manzanas, el paciente está controlado, igual que el endocrinólogo controla el diabetes, este paciente va a estar controlado por un médico que nunca te va a hablar. Yo lo hago en mi clínica, pero mis enfermeras que me ayudan a manejar esto ya saben, cualquier índice de masa de 50 drásticamente le recomendamos cirugía. Índice de masa de 40, le recomendamos cirugía, pero no drásticamente porque si no se te van. Les das el medicamento si eso es lo que quieren y los manejas. A muchos les va bien y de hecho les va mejor bien con nosotros porque los manejamos bien, pero hay otros que no. Hay otros que dejan de tomar el medicamento y empiezan a preguntarte acerca de la cirugía. ¿Por qué? Porque $350 los pagaban muy fácil a los primeros 3, 4 meses y después se cansaron de pagarlos. ¿Por qué? Porque se cansaron de las inyecciones. ¿Por qué? Porque perdieron peso, pero dijeron, ¿será bueno tomar el medicamento de por vida? ¿No me afectará? Oigo que a lo mejor me da cáncer, oigo que a lo mejor esto. Y tienen ciertas cosas, o sea, con el tiempo desarrollan cierto temor. Entonces no es el 100% que se van a quedar con los medicamentos. Esa es mi perspectiva. No, y totalmente de acuerdo. Son muchos los pacientes que andan por ahí todavía con obesidad y que eventualmente van a intentarlo y va a pasar lo que comentaba con el caso de los cardiólogos. Si dejamos que todos los clínicos adopten completamente práctica clínica del paciente con obesidad, probablemente no van a llegar o van a llevar los que estén desahuciados, los que ya no tienen opción a otra intervención más que algo severamente drástico, ¿no? Sí, van a ver a ese paciente que sale en la televisión, que llega en ambulancia, que no se puede mover y que, pues sí, a ese paciente, pero eso ya no es cirugía bariátrica rutinaria, es cirugía bariátrica extraordinaria de un caso de vez en cuando. Algo Pero que me gustaría a mí agregar, que yo creo que es como complementario a todo esto que pues hemos estado ahí escuchando,
Es el tema de que nosotros hemos practicado cirugía bariátrica por mucho tiempo, hemos visto que hay cambios hormonales, nuestro ambiente lo creemos, pero inclusive muchos otros especialistas, llámese internistas, endocrinólogos, cardiólogos, no se diga otras especialidades, como que apenas ahorita, gracias a justamente los medicamentos, nos están creyendo realmente los cambios fisiológicos y bioquímicos y hormonales que realmente están ayudando a esta pérdida de peso. Entonces creo que vale la pena, pues ahorita que estamos hablando con alguien que va a ser, bueno, que es líder y que, bueno, que va a estar a la cabeza de una asociación que es la más importante de cirugía bariátrica y estos nuevos tratamientos, pues quizás trabajar en hacer todos estos tratamientos concomitantes, pero también cómo enviar el mensaje a otros especialistas de que realmente todo esto, nosotros como cirujanos bariatras, al tener equipos multidisciplinarios, pues también podemos tratar muy bien a los pacientes, porque algo que comentamos también mucho en la consulta es que no es la cirugía, no es el medicamento, no es el tratamiento que realmente nosotros le estamos ofreciendo, sino es un conjunto de cosas lo que realmente hace que le podamos ayudar a los pacientes. Entonces, no sé si hayan pensado alguna estrategia, Jaime, pues no sé, como en la mesa directiva de esta asociación, en estrategias como para poder llevar a cabo este mensaje a otras especialidades. Y pues está también a la par el mundo de los probióticos y muchos otros tratamientos que también en conjunto están también promocionándose para la pérdida de peso y que finalmente son cosas nuevas que también estamos uniendo en conjunto con estos tratamientos y que seguramente van a tener buenos resultados y que también se está estudiando muchísimo en cuanto a la microbiota y cuestiones genéticas y muchas cosas que no es nada más las hormonas, sino que hay muchas cosas que todavía no estamos como que tan al pendiente de ello. Entonces, no sé si hayan pensado algo al respecto o bueno, ¿qué han platicado? Mucho. Eso va a ser muy buena pregunta, muy oportuna. Todo el tema de mi presidencia va a ser recuperar y exacerbar ese mensaje de la cirugía bariátrica. Voy a, ya nos hemos juntado varias veces en diferentes formas y les voy a dar un preámbulo de lo que va a suceder, pero todo se va a presentar en la sesión de ISO del General Counsel para todos los presidentes de todas las sociedades y después yo les voy a decir todo lo que voy a hacer, pero voy a reestructurar ISO completamente. Esto es algo novedoso. Vamos a crear una sección formal de obesidad médica y va a ser una sección, no va a ser una sociedad diferente, no va a ser una cosa totalmente diferente, una sección que va a trabajar para IFSO, es decir, para los cirujanos. Es decir, vamos a agarrar a todos los de obesidad médica y nos van a trabajar para nosotros para crearnos el mensaje de combinación de terapia, el mensaje de cómo podemos combinar ese mensaje, que ellos que son los expertos trabajen para nosotros. También vamos a crear una sección de endoscopía bariátrica para que ellos también se sientan incluidos. La otra cosa es, voy a pedirle al comité científico que deje de hacer position statements de cosas que no nos van a ayudar ahorita. O sea, ahorita a nadie le interesa saber cuál es la evidencia en úlceras marginales o en... Ya ahorita estamos en otro nivel. Quiero que hagan 5 position statements, pero van a ser position statements que van a tener mucho para el mercadeo. Es decir, va a tener claramente, a mí lo que más me molesta es ver ese 20% de semaglutide de riesgo cardiovascular, disminución de riesgo cardiovascular, cuando nosotros podemos poner 40 o 50% en ese número. Vamos a ponerlo en un documento muy sencillo, muy claro, con la evidencia, y lo vamos a sacar logo con un diagrama clarísimo con el 40 o 50%. Y vamos a estar un documento para riesgo cardiovascular, otro para diabetes, otro para hipertensión, otro para apnea del sueño y otro para long-term survival y quality of life. Y todo eso vamos a dárselo a todos ustedes, a todos nosotros, y vamos a poder ahora sí hablar claro con nuestros colegas. Y cuando a mí viene un cardiólogo y me dice, Jaime, ya viste que ya hay un nuevo medicamento que ya podemos utilizar los que le ponen en cardiología y lo voy a recetar yo, ¿ustedes lo utilizan? Sí, pero la cirugía bariátrica por mucho tiempo tuvo beneficios más grandes, pero no están enterados ellos, no hay lo que hicieron los medicamentos, estas compañías en 2, 3 años, fue lo que hemos hecho nosotros en 30 años
y hemos publicado, pero no hemos podido hacer el mercadeo. Y las compañías están invirtiendo $1 billón. Cada una invierte como $500 millones en el último año para promocionar sus cosas. Es una cosa que no tenemos ese dinero, pero vamos a hacerlo eso para darle ese mensaje. La otra cosa que voy a hacer es, vamos a crear una aplicación patrocinada por IFSO, para que todos tengan acceso, que pueda abrirse en el iPad o en el teléfono, en la computadora y presentar en forma a nivel de sexto grado de primaria, que el paciente vea, basado en estudios randomizados, el efecto de la cirugía. Por ejemplo, van a poner índice de masa 45, edad 40 años y tengo diabetes, hipertensión. Muy sencillo, básicamente, y este paciente va a ver gráficamente, en unas gráficas muy sencillas, el efecto de la cirugía, el efecto de los medicamentos, el efecto de la endoscopía y el efecto de no hacer nada. Y luego van a ver el efecto a 1 año, a 3 años, a 5 años, a 10 años, dependiendo de los resultados de los clínicos trials. Con los medicamentos no hay resultados a largo plazo, eso va a decir. Y ya si quieres explorar tú más la diferencia entre medicamentos y diferencia entre cirugías, también va a haber esa opción. Voy a dar también, vamos a hacer una reunión súper secreta, no secreta, vamos a anunciarla, pero vamos a hacer una reunión estratégica con cirujanos, con gente de la industria, con economistas, con expertos en marketing de cirugía bariátrica y vamos a hacer un brainstorming, ¿cómo se dirá en español? Una reunión De de ideas. Lluvia de pensar, ideas. Lluvia de ideas. lluvia de ideas, estratégica. Lo pensamos hacer en noviembre. Eh, Tenemos que aceptar toda la invitación de todos, la tenemos que organizar y vamos a tratar de hacer un plan asumiendo que para el 2030 las cirugías, si no hacemos nada, van a bajar en forma dramática. O vamos a poner un número dramático del 70-80% de disminución de las cirugías para el 2030. ¿Qué tenemos que hacer en un año para prevenir eso? Ni tú ni yo ahorita tenemos la respuesta, ¿verdad? Pero vamos a hacer un brainstorming de una lluvia de ideas y vamos a ver si podemos sacar algo adelante. Leyes MBS trató de hacer eso por los últimos 2 años, pero cometieron muchos errores. Hicieron unas reuniones muy grandes, muy costosas, una lluvia de ideas muy dispersas, y yo he participado en las dos reuniones y no han sacado absolutamente nada. El otro problema que tiene Leyes MBS, con todos mis respetos, que yo los quiero mucho, es que los líderes de ahora, ojalá y no me estén grabando, pero están cerrando mucho los ojos a la realidad. O sea, no quieren afrontarla, quieren decir es sí, pero no, no es algo que va a durar, no es algo que está. Yo pienso que si no hacen nada, esto va a ser una catástrofe, pero necesitan hacer algo. Nosotros vamos a hacer eso, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, no sé qué vamos a hacer, pero vamos a hacer algo, pero en las cosas más tangibles voy a dar herramientas para los médicos, para que hablen con los pacientes a nivel grado sexto de primaria. También voy a desarrollar flip charts patrocinados por Ipso para que todo el mundo los tenga, quizás vendidos a un precio muy barato para que la gente los pueda accesar comparando las terapias. Vamos a dar voy a hacer varias cosas para que podamos cambiar este proceso. Y no es medicamento en contra de la cirugía, sino lo que tenemos que buscar es la mejor solución para que dentro de las medicinas entre la cirugía, porque las medicinas solas no van a resolver el problema, pero si no lo ponemos empaquetado en un paquete en donde se presente claro para todo mundo, se van a olvidar de la cirugía. Tenemos que poner la cirugía junto con las medicinas en un paquete para que todo mundo lo considere. Y bueno, a ver qué, a ver, va a ser un año bastante ocupado, créeme. Disculpen si no ha habido nada de acciones en este año, pero los líderes son diferentes y cambian las cosas. Vamos a hacer mucho trabajo el año que entra.
Pues me encanta, la verdad, todo lo que nos comentas, porque sí, creo yo que mientras hemos estado muchos años los cirujanos tratando de defender que si 20 centímetros, 100 centímetros, 150 centímetros, 200 centímetros, que si uno estómago con Ya ahorita intestino, ya no estamos en eso, ya exacto, ya se eso nos van a es acabar los como que, centímetros de si no hacemos exacto. cirugía. Tenemos que enfocarnos en poner la cirugía en el lugar adecuado y correcto, para que se utilice. Y lo vamos a hacer, vamos a hacer que las compañías nos ayuden mucho. También vamos a hacer comerciales como los que hacen las compañías de medicamentos en forma profesional. Si tenemos que contratar actores, lo vamos a hacer. Si tenemos que contratar a una compañía, lo vamos a hacer. Pero quiero hacer comerciales de a de veras y dárselos a todo mundo. No tenemos los billones de dólares para ponerlos en la televisión, pero tenemos social media que todo el mundo los puede poner. Si todos nosotros los dispersamos y se los ponen en todos lugares y la industria que nos ayude a ponerlo en todos los lugares, la gente eventualmente va a ver los comerciales en social media. Pero tienen que estar bien hechos, tienen que ser atractivos, tienen que ser de 30 segundos, tienen que mostrar las dificultades de calidad de vida, el abrocharse el cinturón, el cruzar las piernas, el subir los escalones, tienes que mostrar todo lo que el paciente le impacta más rápido. Sí puedes hablar de diabetes y de hipertensión y todo eso, pero el paciente regular lo que quiere es sentirse mejor, quiere verse mejor, quiere ponerse el vestido, la mujer quiere ponerse el vestido y quiere salir y no quiere estar en la casa asustada porque todo el mundo le va a criticar porque tiene sobrepeso. O sea, tenemos que mandar el mensaje como lo mandan los medicamentos, muy fuerte y vamos a agarrar gente muy experta en marketing que nos haga esos comerciales. Y ahorita yo le dije a Ipso, ok, tenemos en el banco, no sé, 2, 3 millones de euros. Vamos a, digo, ahorita es el tiempo en que tenemos que invertir el dinero porque si no Ipso no va a existir y si no ASMBS no va a existir si no invertimos esto. Esto es el momento en que tenemos que invertirlo, darle herramientas a todos nuestros cirujanos miembros y darle las mejores herramientas y ir con el tiempo aprendiendo cómo mejoramos esas herramientas. O sea, no. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, nomás vamos a los congresos y seguimos hablando de lo mismo. Oye, No Jaime, estamos una duda en cuanto haciendo a, nuevo. perdón, Ujú. un problema que en México enfrentamos es la automedicación del fármaco. Ese es por un lado. Por otro lado, la poca supervisión desde el punto de vista clínico del paciente con obesidad. Nosotros desde el punto de vista de cirugía bariátrica estamos acostumbrados a trabajar con el equipo multidisciplinario, nutrición, psicología, Ujú. etcétera, etcétera. En Estados Unidos, ¿qué está pasando en ese tema? Digo, una cosa es el tema económico, los seguros, pero que el paciente lo puede comprar por su propia cuenta en la farmacia, qué tanta automedicación tienen y qué tanto los clínicos le dan al paciente un seguimiento integral. Pues para comenzar, la respuesta es un desastre en Estados Unidos también. Los medicamentos que le llaman compound, que son medicamentos que traen de China, el semaglutide, ya están vendiendo el Retatrutide aquí de China. Eso es Hasta ilegal. el O sea, orto, ¿no? si de hecho salió un anuncio, en una noticia en donde agarraron unas clínicas que ahora que sacaron las noticias del Retrato Trae, vieron que hay clínicas que ya lo están vendiendo de China, o sea, no es autorizado, como el que debe de existir también en México. Y, y fueron a las clínicas los reporteros de la televisión y las clínicas inmediatamente cerraron. Dijeron, bueno, es que lo tiene el anuncio. Dice, no, nosotros no vendemos ese medicamento. Dice, está anunciado en su sitio de internet. Ahí lo tienen. Inmediatamente lo quitaron del sitio de internet. O sea, lo que más se me hace muy interesante es que están haciendo cosas ilegales que les pueden quitar la licencia, pero siguen haciéndolo como si no pasara nada. Porque como que, yo no sé qué está pasando. O sea, el FDA es ilegal, o sea, no puedes vender esos medicamentos, es ilegal, es contra la ley ahorita y lo siguen vendiendo. Número uno. Número dos, los médicos que recetan estos yo he hablado con ginecólogos que recetan medicamentos y me dicen, yo lo receto todos los días, me lo piden los pacientes, lo receto y luego ya cuando están perdiendo peso les digo, vamos a disminuir la dosis para que te quites el medicamento. O sea, no entienden obesidad, creen que nomás es perder peso y ya se acabó y
pues digo, ¿y les quitas el medicamento? Sí, ¿y van a reganar peso? No, pues que sigan haciendo ejercicio y dieta y... O sea, no entienden obesidad. Están manejados sin dietista, están manejados sin nutrición adecuada, sin medir la masa muscular. A lo mejor están perdiendo mucha sarcopenia, mucha masa muscular y ni si cuenta se dan, el manejo no está presente. Y tú sabes que si dejas estos medicamentos solos, pacientes pierden el músculo como pierden la grasa. Es un desastre. Cualquiera puede recetar en Estados Unidos. Cualquiera puede recetar. Ahora que los pacientes lo compren sin receta, no se puede, pero sí hay clínicas virtuales en línea que casi casi se los dan, o sea, nomás con que paguen el acceso, les dan la receta, porque no están examinando al paciente nomás que así como nosotros ahorita en Zoom y adelante, o sea, confían en lo que el paciente les dice cuánto pesan y índices de masas inventados y ahí nos vemos. O Lamentable. sea, ¿es un desastre? Sí, sí es un desastre. ¿Está fuera de control? Sí. Pero es que se le salió fuera de control porque la demanda fue muy grande y al principio no había suficiente medicamento, entonces dejaron que... En Estados Unidos hay una ley que si no hay suficiente medicamento, una farmacia puede, haz de cuenta, si no hay suficiente medicamento de hipertensión, una farmacia puede quitar el medicamento de hipertensión y darlo en dosis diferentes o manipular. Entonces, en base a esa exclusión, dijeron, "Bueno, vamos a hacer lo mismo con estos medicamentos, pero ahorita ya hay suficientes medicamentos, ya no hay lo que le dicen shortage de medicamentos, Abasto. entonces, sí hay Muy suficiente bien. abasto, entonces pueden, ahorita ya es ilegal hacer eso, pero la gente Sin lo sigue lugar a haciendo. duda, podemos seguir hablando y hay mucha tema, mucha tela de donde cortar aquí. Digo, para nada del tiempo, pues bueno, por respetar Ahí el está tiempo Carlos del Serweg, paciente, ya nos precisamente encontró. quería pedirle al doctor Carlos que por favor nos dé las palabras del cierre de la sesión del día de hoy. Yo puedo Creo hacer Felipe tenía un comentario antes de despedir ah, esta sesión. sí, muy breve. Muy interesante todo esto, Jaime. Ya lo hemos platicado, lo has platicado tú también a nivel mundial. Pues es otro panorama. Tenemos que unir esfuerzos, tenemos que ser ahorita un grupo sólido. Eh, el ASMBS lo tuvo en la mano y te voy a decir en qué aspecto. 2019 creo que fue el último Obesity Week, antes de que se separara con las demás asociaciones. Pero, ¿por qué? Pues porque estaba en la cumbre, era la cumbre total, era el pico de la cirugía bariátrica y a lo mejor pensamos que no necesitamos a los demás. Ujú. Ahorita sí necesitamos a los demás. ¿Crees que el futuro sea otra vez volver a unirnos o juntos, solos? Yo creo que el SMBS, el mayor problema de la disolución fue financiero, no fue por otra cosa. O sea, de hecho, les gustaba estar unidos, pero financieramente, y eso fue un error, porque financieramente los que no hacían cirugía, TOS, quería, la Sociedad de Obesidad, quería tener la misma cantidad de dinero que el SMBS. La distribución era 55-45% y querían ellos que fuera 50-50. Pero en aquel entonces el SMBS estaba trayendo más dinero que ellos. Si ahorita lo pones en perspectiva, ellos traen mucho más dinero que Es nosotros, que correcto, las compañías. Pero eso no se pronosticó y se disolvió por cuestiones financieras y fue puro financiero y quedaron tantos daños financieros. De hecho, el ASMBS perdió $1 millón en el pleito que yo creo que no va a volver no van a volver a unirse. No hay pleito científico, siguen siendo colegas y seguimos trabajando juntos en posición, statements y todo eso, pero en cuanto a la cosa de financiero no se va a arreglar. Muy diferente a IFSO. IFSO sí puede trabajar con las ciudades médicas. De hecho, vamos a incorporar esta sección de obesidad médica y no va a ser cosa financiera. Ellos van a ser parte de IFSO y van a ¿sí? incorporarse a nuestro... Y están dispuestos, de hecho están dispuestos. Y Ricardo Cohen, de hecho, pertenece a WOF, que es la Federación Mundial de Obesidad, y es el único cirujano que representa a nivel grande de esa sociedad. Entonces tenemos muy buena conexión. Sarah Sudirman está proyectada para ser la presidenta de WOF en 2 años y ahorita la voy a poner yo como presidenta de la Obesity Medicine Section para que ella incorpore a los líderes de los médicos con nosotros. Y ella está muy orientada a cirugía también, o sea, ella trabaja con los cirujanos bien y tenemos que colaborar en ese aspecto para que nos den herramientas para incorporar la cirugía
en el armamentario para que no nos excluyan completamente. Muy bien. Bueno, adelante, Carlos. Muchas gracias, Jaime. De nada. Gracias a ustedes por la invitación. Pues Carlos, gusto en saludarte, en verte. muchísimas gracias, Jaime. Queríamos que todos oyeran esta plática que hemos escuchado alguna vez y que nos ha encantado de tu parte y que se nutre cada vez más porque cada 15 días sacan alguna cosa de fármacos o algo. Yo ya el 70% de mi consulta es farmacológica porque yo, como tú bien dices, me anticipé a esto y yo capto a los pacientes y me ha funcionado muy bien no dejarlos ir. Ya estamos metidos en las asociaciones médicas. Estuvimos ahí en Estambul hablando de esto. Ahora estoy con Ricardo Cohen acá en la ICO como speakers, pero pues son congresos médicos, ¿no? Hay que estar ahí y tirarles el codo, ¿no? Para que no nos cierren ellos las puertas y unirnos, no hay de otra, ¿no? Eh, pues gracias nuevamente y extenderte la invitación para el año que entra que nos acompañes en nuestro congreso, como ya lo hemos platicado. Y nada, trabajar con México, ya sabes que IFSO tiene las puertas abiertas como la asociación más grande hispanoparlante que hay, que es el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad. Muy agradecidos y claro, aquí estaremos en el año que entra en Cancún, ¿verdad? Sí, sí, las finanzas, sí, sí, Felipe no se va mucho de fiesta ahorita en Vallarta, sí. Esperemos que sí, Felipe tiene su esperemos que propio sí. dinero, déjalo que se vaya de fiesta. No, Vamos a es que ahorrar. le íbamos a Estamos pedir ahorrando. prestado, le íbamos a pedir prestado de la asociación. Muy bien, pues Oye, no, gracias, siempre me da gracias a mucho todos. gusto estar aquí con México, a los mexicanos. Ojalá y nos vaya bien mañana en el juego contra Sudáfrica. Y veo ya muchos colegas que conozco, Michelle Márquez, saludos a todos ustedes y gusto en verlos. Y estamos aquí. Si lo Pues que se les ofrezca me avisa, nos vemos en Toronto. Y vamos a estar muy al pendientes, vamos a hacer mucho trabajo. Les voy a pedir su ayuda para que sigan ayudándome para poner fuerte el nombre de la cirugía bariátrica en el mundo. ¿Ok? Pues muchísimas gracias. Gracias nuevamente, Tony, Felipe, Gaby. Fuerte abrazo. Nos Gracias. vemos en la semana que entra en la sesión de Fellows y estamos a un mes de nuestro congreso anual. Recuerden que tienen que registrar antes para el QR y no hagamos la mexicanada de llegar ahí a hacer una cola, pero bueno, si quieren, también se puede. Fuerte abrazo a todos. Buenas Suerte. noches a todos. Muchas Muchas gracias, gracias. Jaime. Jaime, muchas Buenas Saludos a gracias. todos. noches. Muchas Gracias. gracias.